El camino del Bodhisattva. Parte 1. Lección 5. Con la motivación correcta y con la actitud correcta deberíamos estudiar este precioso texto, el Bodhicharya-vatara, del gran Acharya Shantideva. En general, los títulos no importan mucho. Por ejemplo, hoy en día hay muchos acharyas, que es el equivalente a un máster en humanidades. Hay muchos estudiantes que obtienen este título de acharya y se convierten en acharyas. Pero al mismo tiempo, también llamamos acharya a Shantideva y a muchos otros grandes maestros. Aunque no tengan grandes títulos, su nombre es solo acharya y su título es solo acharya, pero su realización es muy elevada. Por ejemplo, si Acharya Shantideva viniera hoy aquí, definitivamente Acharya Shantideva se sentaría más alto que su santidad el 42º Sakya Trisin. Así pues, el título no importa mucho. Lo que realmente importa es la realización. Aunque le llamemos simplemente Acharya Shantideva, su realización es sin duda muy elevada. Es un maestro de realización muy elevada. La enseñanza de hoy, en este momento, trata en realidad sobre las ofrendas. Especialmente hablamos de las ofrendas emanadas mentalmente, que son de 12 tipos, que ya fueron explicados ayer. Ahora seguimos con la parte de las ofrendas. 2.2.2.2.1.1.1.2d. Aspiración para que las ofrendas permanezcan. 2.20 y 2.21. El primer epígrafe es Aspiración para que las ofrendas permanezcan, que son las estrofas 2.20 y 2.21 del segundo capítulo. Y dicen, que una multitud de otras ofrendas y nubes de músicas gratas y melodiosas que apacigüen los sufrimientos de los seres se formen y permanezcan ante cada uno de ellos. Aquí significa que todas las ofrendas mencionadas anteriormente, así como otras ofrendas superiores, también son ofrecidas, al igual que muchos tipos de música y melodías que son muy agradables al oído. Su poder se halla en que estas músicas y melodías pueden apaciguar el sufrimiento de los seres sensibles y pueden situarlos en un estado de felicidad. Y por eso aspiramos a que estas ofrendas permanezcan. Esperamos y rezamos para que caiga una lluvia de preciosas flores enjolladas todo el tiempo, sin cesar, sobre la base tanto de las enseñanzas como de la realización, sobre el Dharma, sobre todas las escrituras y sobre distintos objetos como estupas, estatuas del Buda y otras estatuas. Rezamos para que tales ofrendas permanezcan de esta manera. 2.2.2.2 y ofrendas insuperables. 2.22. Ahora, el siguiente punto, las ofrendas insuperables, o en otras palabras, una ofrenda sin igual, que es la estrofa 2.22. Así como Manjugosa y los otros bodhisattvas hicieron ofrendas a todos los victoriosos, así también hago ofrendas a todos los budas protectores y a sus herederos. Manjugosa significa Manjusri. Tal como Manjusri y otros grandes bodhisattvas hacen ofrendas a los budas de las 10 direcciones, de manera similar, nosotros también deseamos hacer ofrendas a todos los budas de las 10 direcciones y a sus herederos o bodhisattvas, tal como Manjusri las hizo. La forma de ofrecer de Manjusri a los budas de las 10 direcciones es una ofrenda sin igual. Está más allá de las ofrendas mundanas, por eso son llamadas ofrendas sin igual. Rezamos para que tal como Manjusri hizo ofrendas a los budas de las 10 direcciones, yo también haga ofrendas de la misma manera a todos los budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Esto se llama ofrenda sin igual. Visualizamos este tipo de ofrenda. 2.2.2.2.2.1.1. Ofrenda de alabanzas. 2.23. El sexto punto es la ofrenda de alabanzas, que es la estrofa 2.23. Alabo a esos océanos de buenas cualidades con un mar de elogios dulces y armoniosos. Que estos cantos de alabanza se eleven como nubes continuamente hacia ellos.
Los Budas y Bodhisattvas poseen un océano de buenas cualidades, y para ellos uno ofrece el elogio melodioso, que también es como un océano o nubes de elogios melodiosos, es decir, que se les ofrece un elogio melodioso inconmensurable. Sus cualidades son inconmensurables, y los elogios que uno les ofrece también son inconmensurables. De este modo, hacemos este tipo de ofrenda: que nubes de elogios melodiosos se eleven incesantemente ante ellos, que estas ofrendas permanezcan incesantemente frente a ellos. Ahora, el siguiente punto para purificar el continuo mental. Hay 8 puntos. El primero es la ofrenda, que ya hemos completado. 2.2.2.2.2.1.1.2 Postraciones 2.24, 2.25. El segundo es postraciones, que está en las estrofas 2.24 y 2.25. A los Budas del pasado, del presente y del futuro, al Dharma y a la sublime asamblea. Aquí, sublime asamblea también se refiere a la sangha noble, no a la sangha ordinaria. Con tantos cuerpos como partículas hay en el universo, rindo homenaje postrándome ante ellos. Y también la estrofa 2.25. A los soportes de la bodhicitta y los lugares para las ofrendas rindo homenaje. A los abades, así como a los maestros y a los practicantes supremos, rindo homenaje. Uno se postra ante todos los Budas de los 3 tiempos y también ante el Dharma y ante la excelente sangha noble. Aquí el objeto de la postración es la triple joya, y quien hace la postración es uno mismo. Uno primero manifiesta su propio cuerpo, tantos cuerpos como átomos de todos los reinos puros. Es decir, uno mismo, su propio cuerpo, se manifiesta en cuerpos infinitos, y todos estos cuerpos infinitos hacen postraciones ahora ante la triple joya. El propósito de manifestarse en cuerpos infinitos es acumular más mérito, aunque en realidad no tengamos poder para manifestarnos en múltiples cuerpos o cuerpos infinitos, pero mentalmente sí podemos imaginar que nuestro propio cuerpo se manifiesta en cuerpos infinitos, y que luego todos estos cuerpos infinitos realizan postraciones a la triple joya. De este modo, podemos acumular mucho más mérito, ya que al hacer una sola postración es como si estuviéramos haciendo postraciones infinitas porque manifestamos cuerpos infinitos, y todos estos cuerpos realizan postraciones al mismo tiempo. En general, hacer una postración y hacer 1.000.000 de postraciones tiene una gran diferencia en su mérito. Así pues, de modo similar, si no nos manifestamos, si solo hacemos una postración con un cuerpo, acumularemos menos mérito, mucho menos mérito, y si manifestamos nuestro propio cuerpo en infinitos cuerpos y hacemos postraciones, acumularemos mérito infinito. Esta es la razón de por qué necesitamos manifestar nuestro propio cuerpo en infinitos cuerpos o en tantos como átomos hay en los reinos puros. También necesitamos postrarnos ante la estatua del Buda. Los Budas, en realidad, son la base a partir de la cual uno desarrolla la bodhicitta o puede tener bodhicitta. Nosotros, como seguidores, podemos desarrollar bodhicitta gracias a los Budas. Esto es desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista del Buda. Desde nuestro punto de vista, gracias a los Budas, podemos desarrollar bodhicitta, porque si no hay Buda, no hay bodhi, y sin bodhi hay únicamente citta. No puede convertirse en bodhicitta. Sin Buda no hay meta última a alcanzar, no hay estado último al que aspirar, y sin eso es imposible desarrollar bodhicitta. Desde nuestro lado y no desde el del Buda, cuando nos hallamos delante de una estatua del Buda, deberíamos pensar que no se trata solo de una estatua. Deberíamos pensar que es un Buda real. Una visualización o percepción distinta puede marcar una gran diferencia en nuestro mérito.
Si pensamos que solo estamos rezando y haciendo postraciones ante una estatua del Buda, con esa percepción acumularemos menos mérito. Si pensamos que esta estatua no es solo una estatua, sino que es un Buda real, con esa percepción obtendremos mucho más mérito. Podremos obtener, generar y acumular más mérito. Y para generar aún más mérito, si pensamos que la estatua es un Buda real y que además es la combinación de todos los Budas de las 10 direcciones y de los 3 tiempos que se encuentran en él, si con esa intención y percepción de que éste es real en su naturaleza de luz, no verdaderamente existente, sino existente en su naturaleza luminosa, y hacemos postraciones ante los Budas, sin duda acumularemos mucho más mérito que antes. La forma en que percibimos, una percepción diferente puede marcar una gran diferencia en nuestro mérito. Y como todos deseamos acumular más y más mérito, debemos entonces percibir de un modo que generemos más mérito. Por eso, cuando veamos una estatua del Buda, debemos pensar que es real, y no solo que es real, sino también que es la combinación de todos los Budas de las 10 direcciones y los 3 tiempos en su naturaleza de luz, y no verdaderamente existente. Con esta percepción, si hacemos postraciones o una ofrenda de flores o de agua o cualquier otra ofrenda, realmente podremos acumular mucho más mérito. Pero al mismo tiempo, debemos pensar si solo por visualizar esto nuestra práctica se convierte en auténtica práctica del Dharma o no. Y la respuesta es que no necesariamente. Porque, aunque visualicemos de forma correcta, si al mismo tiempo lo hacemos con apego a esta vida o con intención mundana, aunque tengamos la visualización correcta, no se tratará de práctica del Dharma. Si uno está haciendo práctica verdadera del Dharma, no depende solo de cómo visualicemos, pues aun cuando visualicemos perfectamente, si al mismo tiempo nuestra intención no es correcta, si tenemos una intención mundana o apego a esta vida, entonces no será una práctica adecuada, como lo dijo claramente Arya Manjushri cuando dio la práctica de separarse de los 4 apegos a Sachen Kunga Nyingpo, una preciosa enseñanza que en su primera línea dice claramente: si tienes apego a esta vida, no eres una persona espiritual. Por tanto, aunque tengas la visualización perfecta, si al mismo tiempo tienes apego a esta vida, no eres una persona espiritual. Es importante conocer estos puntos esenciales. De lo contrario, solo por hacer visualizaciones correctas, uno puede pensar, ahora sí estoy haciendo una muy buena práctica, cuando puede ser que se esté engañando y que en realidad no esté haciendo una verdadera práctica del Dharma por tener una intención mundana, por tener apego a esta vida. Uno no debe engañarse a sí mismo, por lo que hay que conocer estos puntos esenciales y luego tratar de aplicarlos en nuestra práctica diaria para que sea más significativa, con más propósito y más efectiva. Estas prácticas pueden realmente convertirse en la causa de alcanzar la liberación y el estado de iluminación. Y esto depende de nuestra práctica. Si es una práctica real del Dharma, sin duda es la causa para alcanzar la liberación y el estado de iluminación. Y es el auténtico antídoto para controlar y finalmente eliminar las aflicciones mentales. Pero si no es una práctica auténtica del Dharma, si es una práctica superficial, entonces no es la causa de alcanzar la liberación e iluminación, ni es el remedio o antídoto correcto para controlar y superar las aflicciones mentales. Por eso, normalmente decimos que para hacer una práctica genuina del Dharma, necesitamos hacer una práctica completa del Dharma, lo cual significa tener la parte preparatoria o preliminar, que es tener la motivación correcta, luego la parte principal, como las visualizaciones o el modo en que practicamos, y al final la parte de la conclusión o la dedicación. Si hacemos estas 3 partes de forma correcta, se convierte en una práctica auténtica y completa del Dharma, en la causa de alcanzar la liberación y el estado de iluminación, y es el verdadero antídoto para controlar y superar las aflicciones mentales. Y con la motivación correcta, deberíamos también hacer postraciones ante la estatua del Buda pensando que es real, así como ante la combinación de todos los Budas, de todas las escrituras budistas y las estupas, y hacer postraciones ante los abades o los maestros de quienes hemos recibido enseñanzas, y ante todos los practicantes que realmente practican para alcanzar la liberación y el estado de iluminación.
Todos estos maestros y grandes practicantes son dignos de recibir nuestras postraciones. Las postraciones se deben hacer correctamente. Primero uno debe estar de pie, erguido. A veces las personas no están erguidas, no están rectas, y luego se inclinan 3 veces una tras otra. Yo creo que eso no es una postración adecuada. Para hacer una postración correcta, uno debe primero estar de pie con la espalda recta, la columna debe estar recta, y luego hacer la postración, seguida de la segunda y la tercera. Cuando hacemos la postración, normalmente juntamos las manos. Las juntamos sin pegar completamente las palmas, dejando un hueco interior, y hacemos la reverencia con las manos, tocando con ellas 3 lugares. En realidad las personas tocan con las manos distintos lugares, pero normalmente tocamos 3 o 4, la cabeza, la garganta y el corazón, y luego se hace la postración. Y al ponerse de pie de nuevo, hay que estar de pie recto, con la espalda recta para luego hacer la segunda y la tercera postración. Y deberíamos, como se mencionó anteriormente, manifestar nuestro cuerpo en infinitos o en tantos como átomos haya en los reinos puros, y pensar que todos estos cuerpos están ahora haciendo postraciones ante esos objetos de postración. Si, por ejemplo, estás haciendo ofrendas y postraciones, una tras otra sin interrupción, entonces puedes hacer la dedicación al final de todo esto. No hace falta dedicar después de la ofrenda y luego otra dedicación tras la postración y otra tras el refugio. Si haces todo esto en una sesión, puedes hacerlo todo y al final de la sesión, de todas las prácticas, puedes hacer la dedicación adecuada. Hasta aquí es la sección de postraciones. 2.2.2.2.2.1.1.3. Refugiarse. Ahora, el tercero. Para purificar el continuo mental, el primero es ofrecimientos, el segundo es postraciones y el tercero es refugiarse, tomar refugio. Tomar refugio también tiene 2 aspectos, el significado general y el significado del texto. 2.2.2.2.1.1.3.1 Significado general. Primero, el significado general, que no está en el texto raíz. El significado general también tiene 2 partes, determinar el refugio y establecer el refugio. 2.2.2.2.1.1.3.1a. Determinar el refugio. Primero, determinar el refugio, que también tiene 3 partes. Primera, la esencia. Segunda, la clasificación. Y tercera, las naturalezas individuales. 2.2.2.2.1.1.3.1.a. Esencia. Veamos la esencia. La esencia del refugio significa que, para abandonar el miedo, para poder superar el miedo, uno confía en el objeto de refugio. Creo que esta es la esencia o el significado no solo del refugio budista, sino del refugio en general, incluyendo el refugio mundano, ya que todo el mundo experimenta algún tipo de miedo o sufrimiento, y cuando uno tiene miedo, busca un protector, un refugio. A esto se llama refugio. 2.2.2.2.1.1.3.1. Clasificación. El segundo punto es clasificación del refugio, que tiene 2 clasificaciones principales, refugio mundano y refugio más allá de lo mundano. Dentro del refugio más allá de lo mundano, también hay 2 clasificaciones principales. Más allá de lo mundano, supramundano, significa refugio budista. Aquí el refugio budista es aquel que va más allá de lo mundano. Y hay 2 clasificaciones principales que son el refugio de la tradición Pali y el refugio de la tradición sánscrita, conocido como refugio del Mahayana. Estas son las principales clasificaciones. 2.2.2.2.1.1.3.1.a.c. Naturalezas individuales. Ahora el tercero, naturalezas individuales.
Aquí se explica el refugio mundano, que significa que para librarse de ciertos miedos, uno toma refugio en los dioses mundanos. También podemos decir, por ejemplo, que para obtener conocimiento, los estudiantes deben tomar refugio en el maestro. Necesitan apoyarse en el maestro para adquirir conocimiento. Esto también es un refugio mundano. Si están estudiando materias mundanas, se convierte en refugio mundano o terrenal. Y también tiene muchos tipos diferentes. De hecho, el refugio mundano puede dividirse en dos: objeto mundano e intención mundana. El refugio mundano significa que, a veces, tanto el objeto como la intención son mundanos, por eso se convierte en un refugio mundano. A veces, el objeto es la triple joya, que es un objeto supramundano, pero como la intención es mundana, si tomamos refugio en la triple joya por interés propio, como curarse de una enfermedad u otro motivo mundano, en este caso, aunque el objeto sea supramundano, nuestra intención es mundana o centrada en esta vida, por lo que, debido a esa intención mundana, aunque tomemos refugio en la triple joya, ese refugio se convierte en un refugio mundano. El refugio mundano tiene dos tipos. Uno es cuando tanto el objeto como la intención son mundanos y por ello el refugio es mundano. Y el otro es cuando, aunque el objeto no sea mundano, es decir, sea supramundano, si la intención es mundana, se convierte en un refugio mundano. Nosotros, como seguidores del Buda, tenemos el riesgo de este segundo tipo de refugio mundano, donde aunque tomemos refugio en la triple joya, podríamos estar tomando refugio con intenciones mundanas. Por eso debemos tener cuidado y no deberíamos convertir esta práctica de refugio en refugio mundano a causa de nuestra intención mundana. Si se convirtiera en refugio mundano por nuestra intención mundana, sería una pena, pues estaríamos desperdiciando nuestra oportunidad de oro para practicar el Dharma y en especial para practicar correctamente el refugio. Como todos sabemos, la preciosa vida humana es muy difícil de conseguir y muy beneficiosa, pero es impermanente, y nunca sabemos si en el futuro podremos o no obtener de nuevo una vida humana tan preciosa. Así que cuando tenemos esta oportunidad, debemos aprovecharla de manera significativa. Y para eso, debemos revisar nuestra intención constantemente. Normalmente, para las personas mundanas, es fácil observar las acciones y conductas de los demás, pero no es fácil observar las propias acciones y motivaciones. Por lo tanto, lo que necesitamos principalmente es observar nuestras propias intenciones y acciones. Así podremos comprender o saber qué estamos haciendo, si nuestra acción es correcta o no, si nuestra intención es correcta o no. Y si nuestras acciones e intenciones son erróneas, debemos corregirlas, debemos cambiar. Si nuestras intenciones y acciones son correctas, entonces simplemente nos regocijamos. Sin tener arrogancia ni orgullo, simplemente nos regocijamos y continuamos la práctica adecuada. En resumen, el refugio mundano tiene dos tipos. Uno es cuando el objeto y la intención son mundanos, y el segundo, cuando es debido a una intención mundana, aunque uno tome refugio en la triple joya, sigue siendo un refugio mundano. Y ahora, el refugio supramundano, que se refiere al refugio budista, también tiene dos formas: el refugio budista de la tradición Pali y el refugio budista de la tradición sánscrita. El refugio budista de la tradición Pali significa que, para alcanzar la liberación individual, uno toma refugio en la triple joya hasta el final de esta vida. El refugio budista de la tradición sánscrita, es decir, de la tradición del Mahayana, implica que, movido por una gran compasión, uno toma refugio en la triple joya por el bien de todos los seres sensibles, desde este momento, y no solo hasta el final de esta vida, sino hasta alcanzar la budeidad. Normalmente, en las enseñanzas, se dice que el refugio Mahayana tiene 4 cualidades especiales. Primero, desde el punto de vista de la causa. Normalmente, el miedo y la fe son la causa común del refugio budista. Son causas generales del refugio budista. Pero si lo analizamos con más detalle, el miedo también tiene 3 tipos. El primero es el miedo a experimentar el sufrimiento del samsara. Este miedo y la fe
son las dos causas generales del refugio budista. Y el segundo miedo es la causa no común del refugio Mahayana. Y el tercer miedo es la causa no común del refugio Vajrayana. Pero normalmente decimos que el miedo y la fe son las causas generales o comunes del refugio budista. En ese caso, el miedo se refiere al primer tipo de miedo, no al segundo ni al tercero, y normalmente se dice que el refugio Mahayana tiene tres causas: miedo, fe y compasión. La gran compasión aquí significa compasión ilimitada, y es la causa no común del refugio Mahayana. Esta es la primera cualidad especial desde el punto de vista de la causa. Y luego, la segunda, desde el punto de vista del objeto. En la tradición Pali se toma refugio en la triple joya, pero principalmente en el Dharma o la Sangha. En la tradición sánscrita tomamos refugio en la triple joya, pero principalmente en el Buda. Esta cualidad especial es desde el punto de vista del objeto. Y la tercera cualidad especial es desde el punto de vista del propósito. En la tradición Pali es para beneficio propio o para el de seres limitados, y en el Mahayana es para el beneficio de todos los seres sensibles. Y la cuarta cualidad especial es desde el punto de vista de la duración. En la tradición Pali se toma refugio solo hasta el final de esta vida, y en la tradición Mahayana se toma refugio hasta alcanzar la budeidad. Así pues, las cualidades especiales son desde la causa, desde el objeto, desde el propósito y desde la duración. Por tanto, el refugio Mahayana debe tener estas cuatro cualidades especiales. 2.2.2.2.1.1.3.1b. Establecer el refugio. Ahora, el siguiente punto es establecer el refugio. El significado general tiene dos partes: determinar cómo se genera, que ya se explicó en 3 subsecciones, y ahora el segundo significado general, la segunda subsección del significado general, que es establecerlo. Establecerlo significa, primero, que uno debe tomar el voto de refugio de un maestro mediante rituales apropiados, por lo que debe entregarse de todo corazón a la guía de la triple joya. Además, debe hacer ofrendas con gran respeto. Y también se compromete a no dañar a ningún ser, no solo a los seres humanos, sino a ningún ser. Incluso no debe dañar ni matar insectos, etc. Tampoco debe asociarse con malas amistades que puedan influenciarnos en realizar malas acciones, adquirir malos hábitos o hacer acciones incorrectas, porque las malas amistades pueden llevarnos en la dirección equivocada, por mal camino. Este mal camino significa que nos influencian para cometer más y más acciones negativas, para generar más y más pensamientos negativos, y por ende el camino o dirección equivocada. Por esto, uno no debería asociarse con esos amigos perjudiciales, y además debería mantener los preceptos del refugio y no debería romper estas reglas. Si uno las rompe, debería volver a tomar el voto de refugio y debería abandonar las faltas e intentar aumentar las cualidades positivas propias. 2.2.2.2.1.1.3. Significado del texto. 2.26. Ahora, el significado del texto, es decir, el significado del texto del refugio, es la estrofa 2.26. Hasta que alcance la esencia de la iluminación, tomo refugio en los Budas y asimismo tomo refugio en el Dharma y en la asamblea de Bodhisattvas. Creo que aquí huestes, versión inglesa, significa asamblea, la asamblea de Bodhisattvas o la asamblea de la Sangha. Así pues, uno debería tomar refugio desde ahora hasta que alcance la budeidad. Aquí dice hasta que alcance la esencia de la iluminación, lo que significa que la duración del refugio debería ser desde ahora hasta que se alcance la esencia de la iluminación. Y se toma refugio en los 3 últimos versos aquí se refieren al objeto de refugio, es decir, a las 3 joyas. La forma en la que se toma refugio es que uno se apoya en ellas de todo corazón.
Uno debería pensar que sea cual sea la situación a la que uno se enfrente en la vida, siempre debería generar una fe sincera e inquebrantable, y siempre debería tomar refugio en las tres joyas. Cuando uno experimenta felicidad mundana, cuando uno experimenta placer mundano, en ese momento, si se olvida de tomar refugio, o incluso se olvida o ignora el generar fe y tomar refugio, y cuando uno experimenta sufrimiento o cuando se enfrenta a grandes desafíos o problemas, y solo en ese momento uno recuerda generar fe y tomar refugio, significa que la fe de uno no es estable, que la fe de uno es muy frágil. Aquí lo que necesitamos es algo inconmovible, algo que no cambie. Uno debería tener siempre esta fe sincera, inquebrantable. Además, a veces los demás pueden influir. A veces, si otros critican al Buda, o al Dharma, o a la Sangha, y al escuchar esas críticas uno cambia de parecer, significa que la fe no es estable, que la fe de uno no es inquebrantable. Por eso, sea cual sea la situación a la que uno se enfrente, o sean cuales sean las cosas que escuchemos de otros sobre nuestro objeto de refugio, no importa lo que digan los demás, si desde nuestro propio punto de vista generamos siempre fe sincera y tomamos refugio, significa que tenemos una fe inconmovible, firme, estable. A partir de esa fe deberíamos tomar refugio. En realidad, no solo por la fe, sino, como dije antes, por las tres causas o razones, es decir, miedo, fe y gran compasión. Con estas tres causas, uno debería tomar siempre refugio en las tres joyas. 2.2.2.2.1.1.4 Confesión de actos negativos. Ahora viene el siguiente punto. En realidad, para purificar el continuo mental hay 8 aspectos. El primero es ofrecimientos. El segundo es postraciones. El tercero es refugiarse. El cuarto es la confesión. Confesión de actos negativos. Esto también tiene 2 partes, significado general y significado del texto. 2.2.2.2.1.1.4.1 Significado general. Primero, el significado general, que no está en el texto raíz. 2.2.2.2.1.1.4.1.a El objeto a purificar. Las 6 puertas de los actos negativos. 2.2.2.2.1.1.4.1.a Tiempo. 2.2.2.2.1.1.4.1.a.b Causa. 2.2.2.2.1.1.4.1.a.c Puerta. 2.2.2.2.1.1.4.1.a.d Aplicación. 2.2.2.2.1.1.4.1.a.e Objeto. 2.2.2.2.1.1.4.1.a.f Aspecto. En la sección dice: A. El objeto a purificar. Las 6 puertas de los actos negativos. Hay 6 formas de realizar acciones negativas. 6 puertas a través de las cuales se cometen acciones negativas. La primera es el tiempo. La segunda es la causa. La tercera es la puerta. La cuarta es la aplicación. La quinta es el objeto y la sexta es el aspecto. Creo que aquí puerta significa el cuerpo, el habla y la mente de uno mismo, las 3 puertas. 2.2.2.2.1.1.4.1b El remedio purificador. Los 4 poderes. Ahora el siguiente punto es el remedio purificador.
El remedio purificador son los 4 poderes: el poder del arrepentimiento, el poder del apoyo. A veces se dice poder del altar o poder del soporte. Luego el poder del antídoto. Y el cuarto es el poder de restauración o alejarse de las faltas. Cuando confesamos, debemos tener estos 4 poderes. Con estos 4 poderes, uno puede hacer una confesión apropiada. 2.2.2.2.1.1.4.1b.a Arrepentimiento. Primero, el poder del remordimiento o arrepentimiento. Por ejemplo, si uno ha tomado veneno o ha bebido un líquido venenoso, conoce las consecuencias de haber ingerido ese alimento o bebida venenosa, y debido a ello sentirá un remordimiento o arrepentimiento muy fuerte. Del mismo modo, al ver las faltas de los actos negativos, después de cometerlos, uno debería sentir un remordimiento profundo, aún más intenso que el de haber tomado veneno por error. Cuando sentimos remordimiento, esto reduce la fuerza de la acción negativa y además forma parte de la confesión. Es un aspecto que nos ayuda a confesar nuestras faltas. 2.2.2.2.1.1.4.1.b.b. Altar. El segundo poder es el poder del soporte. El poder del apoyo o poder del altar. Significa a quién se hace la confesión. Cuando confesamos, necesitamos un objeto ante el cual realizar la confesión. Aquí el poder del soporte se refiere a la triple joya, por lo que uno se confiesa ante el Buda, el Dharma y la Sangha. Aquí el poder del soporte puede referirse a la triple joya, a nuestro maestro o a ambos. Es decir, el poder del soporte implica que nos apoyamos en el objeto de refugio y confesamos nuestras acciones negativas. Es como un paciente que se apoya en los médicos. El paciente confía en los médicos para curar su enfermedad. De forma similar, nosotros tenemos la enfermedad de los actos negativos y para curarla necesitamos confiar en el maestro y en la triple joya o en la triple joya en general. 2.2.2.2.1.1.4.1.b.c. Antídoto. El tercero es el poder del antídoto. Cuando uno está enfermo, el antídoto para curarse, para sanar la enfermedad, es tomar medicina, hacer el tratamiento o tomar la medicina. La medicina aquí es el antídoto que puede sanar la enfermedad. De forma similar, en este contexto, realizar acciones virtuosas es como tomar la medicina que puede sanar la enfermedad de los actos negativos. 2.2.2.2.1.1.4.1b. Restauración o alejarse de las faltas. El cuarto poder es más bien alejarse de las faltas. Normalmente decimos el poder de restitución o restauración, pero aquí creo que hay una explicación un poco diferente. Aquí el cuarto poder es el poder de alejarse de las faltas, lo que significa que, aunque cueste la propia vida, uno no debería repetir el mismo error. Uno debería hacer una firme promesa de no volver a cometer esos actos negativos. El ejemplo es como prometer no volver a tomar alimentos o bebidas venenosas, haciendo una promesa firme. Si estos 4 poderes se reúnen en conjunto, si tenemos los 4 poderes completos, entonces, a través de estos 4 poderes, uno puede purificar definitivamente sus actos negativos. Este es el remedio purificador, los 4 poderes. 2.2.2.2.1.1.4.1c. Método purificador, preliminares, parte principal y conclusión. Ahora el tercero, la tercera subsección del significado general, es método purificador, preliminares, parte principal y conclusión. Cuando decimos preliminar, puede tener distintos significados según el contexto. A veces decimos que preliminar significa tener la motivación correcta, pero aquí preliminar significa la práctica del refugio y la bodhicitta. La parte principal consiste en recitar, con los 4 poderes completos, las palabras de confesión y luego visualizar que se han purificado esas acciones negativas. La conclusión aquí consiste en que, por el poder de las bendiciones de nuestro objeto de refugio, uno debe imaginar que sus actos negativos han sido purificados. Y después también es necesario hacer una dedicación adecuada de acuerdo con las instrucciones del maestro. Estos son los elementos de la conclusión, los elementos finales.
Entonces, si confesamos con la parte preliminar, parte principal y conclusión, si hacemos una confesión completa, definitivamente podemos confesar todos estos actos negativos. 2.2.2.2.2.1.1.4.2 Significado del texto. Ahora, lo siguiente es el significado del texto. Significado del texto también tiene estos 4 poderes. A. Poder del arrepentimiento. B. Poder del altar. C. Poder del antídoto. Y D. Poder de alejarse de las faltas. 2.2.2.2.1.1.4.2.A. El poder del arrepentimiento. Primero, el poder del arrepentimiento, que también tiene 2 partes. 2.2.2.2.1.1.4.2.A. Enseñanza general sobre cómo confesar actos negativos. 2.27 y 2.29. Enseñanza general sobre cómo confesar actos negativos, que corresponde a las estrofas 2.27 a 2.29. En el texto raíz dice: a los Budas perfectos y bodhisattvas dotados de gran compasión, que residen en todas las direcciones, con las manos unidas les pido. En esta y en mis otras vidas, desde tiempos sin principio en el samsara, sin saberlo, he cometido acciones dañinas e incitado a otros a hacerlas también. Y me he alegrado de que se hicieran, engañado y presionado por la ignorancia. Pero ahora puedo ver esos errores y a vosotros, protectores, sinceramente los confieso. Estos 3 versos explican el significado de este apartado, que es enseñanza general sobre cómo confesar actos negativos. El objeto de la confesión es todos los Budas y Bodhisattvas que poseen gran compasión. Frente a ellos y con gran respeto, físicamente juntando nuestras manos y verbalmente haciendo la súplica. Lo que se suplica es que desde tiempos sin principio en el samsara, en esta vida o en vidas pasadas, se han cometido innumerables negatividades sin saberlo, o se ha incitado a otros a hacerlo, o por ignorancia uno se ha regocijado por las acciones negativas de otros. El cometer acciones negativas no implica necesariamente hacerlas uno mismo física o verbalmente. Hay 3 formas de cometer acciones negativas. Y lo mismo se aplica a las virtuosas. Las 3 formas son: hacerlas uno mismo, incitar a otros a hacerlas o regocijarse por ellas. Las 3 cuentan como cometer negatividad. Por ejemplo, si una persona muy mala, con muchos antecedentes criminales, es asesinada por la policía o el ejército, y uno se regocija por ese asesinato, eso también cuenta como cometer el acto de matar, porque uno se regocijó. En ese momento, si nos regocijamos por esa muerte, significa que también cometemos el acto de matar al regocijarnos por esa muerte. Incluso si esa mala persona fue asesinada en ese momento, no deberíamos regocijarnos. Deberíamos orar para que en su próxima vida alcance la felicidad o que se libere del sufrimiento, que se convierta en una mejor persona y que alcance la felicidad, etc. Eso significa que realmente estamos intentando practicar el amor bondadoso hacia todos. De lo contrario, simplemente decir que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, solo recitar las palabras, pero no practicar realmente el significado, eso no está bien. Ya que decimos estas palabras, que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, y que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, también deberíamos practicar en ese sentido. Si nuestra recitación y nuestra práctica no coinciden, no está bien. Nuestra recitación de los 4 inconmensurables debería coincidir con nuestra práctica o con nuestra intención o forma de pensar. De lo contrario, solo recitar las palabras no tiene fuerza, no tiene sentido o no tendrá impacto, no será efectivo. Cuando realmente practicamos, si realmente aplicamos este significado de la recitación en nuestra vida diaria, entonces se vuelve poderoso, se vuelve efectivo. Esa mala persona, aunque haya hecho muchas cosas malas,
Aún así, no importa cuán mala sea, esa persona sigue siendo un ser humano, un ser sensible. Y cuando decimos que todos los seres sean felices, él o ella también forman parte de ese todos los seres. Por eso tampoco deberíamos regocijarnos por esa muerte. Deberíamos orar por ellos para que se conviertan en mejores personas en el futuro, para que se liberen del sufrimiento y que alcancen la felicidad. En cualquier caso, desde lo más profundo de nuestro corazón, confesamos todas nuestras acciones negativas, ya sea que las hayamos cometido nosotros mismos, o que hayamos pedido a otros que las hicieran, o que nos hayamos regocijado por las acciones no virtuosas de otros. Así pues, confesamos todas estas acciones no virtuosas de todo corazón ante las tres yoyas. 2.2.2.2.2.4.A.B. Confesión particular de actos negativos cometidos en relación con objetos supremos. 2.30 y 2.31. Ahora, la segunda es confesión particular de actos negativos cometidos en relación con objetos supremos. 2.30 y 2.31. Aquí dice: todo el daño que les he hecho debido a las emociones aflictivas, a las tres yoyas, a mis padres, maestros y demás, física, verbal o mentalmente. Todo el mal tan atroz que ha cometido este pecador, corrompido por innumerables faltas, a vosotros, los guías, os lo confiesa. Estos dos versos explican esta sección que es la confesión particular de las faltas cometidas hacia los objetos supremos. Aquí se están confesando especialmente las acciones negativas que uno ha cometido hacia los objetos supremos, hacia las tres yoyas, hacia los propios padres, hacia el propio maestro o los maestros y otros objetos dignos. Nuestra intención surge de las emociones perturbadoras, de las aflicciones mentales. Nuestro cuerpo, palabra y mente han causado daño a las tres yoyas o a los padres o a los maestros. Así que todos estos errores que uno ha cometido en el pasado, uno mismo, el que cometió las acciones negativas, reconoce que lo ha hecho, y con fuerte arrepentimiento y una firme promesa de no volver a hacerlo, de no repetirlo jamás, con los cuatro poderes, uno está confesando de todo corazón todos estos errores ante las tres yoyas. Creo que con esto concluimos la sesión de esta mañana y al final, como siempre, deberíamos hacer la dedicación. La edición en inglés utiliza Hosts of Bodhisattvas o Huestes de Bodhisattvas en español en vez de Asamblea, como en la traducción de Padmakara.